Bienvenidos a todos, bienvenidos, muchas gracias por sumarse a esta charla de métricas, mediciones y management, las 3 M's de la transformación ágil, ¿sí? De Ramohan, que nos va a estar contando un poco durante esta charla, ¿sí? Él es un Agile Coach con más de 20 años de experiencia en IT, trabajando en varias corporaciones en India, Estados Unidos, Hong Kong y Singapur. En la última década estuvo enfocándose en proyectos de transformaciones ágiles, habilitando que sus clientes mejoren el desarrollo de software end-to-end. Dentro de los roles que desempeña se encuentran las mentorías, el entrenamiento y el coaching de equipos IT y de negocios con varios frameworks ágiles. Él prefiere ser un Agile Coach de trinchera y es apasionado en marcar la diferencia en la vida de las personas, ayudándolas a entregar soluciones creativas. Welcome and bienvenido y muchísimas gracias por su presencia aquí el día de hoy. Ramohan, puedes seguir adelante con la presentación. Gracias, muchísimas gracias por la introducción. Creo haber entendido en cierta medida. Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén ubicados. Yo soy Ramohan, como ya me presentó Vanessa. Yo estoy basado en Singapur. Son como las 11 de la noche, así que soy 13 horas adelante de Perú. Ya es casi medianoche. Me entusiasma mucho compartir mi experiencia y conocimiento con ustedes sobre transformación organizacional. Y lo que voy a estar hablando en los próximos minutos, 35, 40 minutos, es usted está en una situación donde se le está pidiendo que lidere una transformación ágil a un nivel corporativo. Entonces, usted es un coach ágil desde hace muchos años y la organización de repente viene donde usted y le dice, oye, Ram, buscamos una transformación agile. ¿Será que usted podrá liderar esta transformación? Entonces, en ese caso, ¿cómo es que reaccionarían? Tendrán muchas preguntas a mente sobre cómo iniciar. ¿Cómo debo administrar los distintos actores involucrados? He estado hablando con estas personas desde hace muchos años y ¿cómo voy a administrar la expectativa? Entonces, lo que hice es que traté de definir cada uno de los actores con un personaje de la Casa de Papel. Entonces voy a identificarles y voy a indicarle con quién los identifico con la serie de la Casa de Papel. Espero que todos hayan visto esa serie. Entonces, cuando miro la serie, trato de asociarlos con una transformación ágil. Esos son, tal vez no sean réplicas exactas, pero son cercanos. ¿Y cuáles son las medidas que debo de considerar? Estas medidas deberían de ayudarme a brindar dirección de si estoy haciendo progreso y si estoy avanzando o si estoy retrocediendo. Tengo que escoger esas medidas cuidadosamente para ver en qué frecuencia puedo medir. Luego, tenemos otras cosas como la cultura y las herramientas con las que cuentan actualmente, para ver si necesitan cambiar a otra serie de herramientas, para así darle escalabilidad a su enfoque ágil a lo largo y ancho de la organización. Tal vez deben de cambiar algunas de las prácticas existentes, como por ejemplo, tendrán unos 100 documentos distintos que necesitan elaborar previo a desplegar algún artículo a producción, pero ahora con agilidad necesitan reducirlo. Entonces, algunos procesos necesitarán cambiar y tendrán que cambiar algunos de los roles también. Tal vez hay distintos roles que son parte del equipo de desarrollo. ¿Cómo hacer estos cambios?
cómo conseguimos el apoyo de todos. Esta es la situación que usualmente sucede. La gente que está involucrada en una transformación empresarial ágil, por supuesto, en los próximos 30, 40 minutos tal vez no podamos ahondar en cada punto que voy a mencionar, porque una transformación ágil de toda la empresa es un tema muy amplio y no podemos abarcar todo en 40 minutos. Entonces, lo que decidí es escoger cómo administro los actores clave y cómo puedo medir el progreso de una transformación ágil. Entonces, esencialmente comparto basado en la experiencia y son cosas que podrán considerar para su propia transformación ágil. Y bueno, eso es un breve trasfondo de lo que vamos a abarcar el día de hoy. Pero previo a avanzar más, me encantaría entender de parte de nuestra audiencia o los participantes, cuando hablamos de agilidad empresarial, ¿cuáles son algunos de los componentes clave que se les ocurre relacionados con agilidad empresarial? ¿Cuáles son algunos de los componentes de la agilidad empresarial? ¿Qué piensan? Entonces les pido que por favor o utilicen el teléfono móvil y escaneen el código QR o pueden ir a menti.com y teclear este código que ven en pantalla. Entonces démosle un par de minutos. Quiero tener como una idea de cuál es vuestra opinión sobre los componentes clave de la agilidad a nivel empresarial. Hasta el momento, veo 5 participantes. Démosle un par de minutos más. Bienvenidos a quienes van llegando. En el chat dejaron un menti para que vayamos escribiendo cuáles son los elementos que consideramos que son importantes a tener en cuenta en la agilidad empresarial. Okay, I think we got a good amount of Muy bien, creo que tenemos una buena cantidad de respuestas aquí. Entonces veo cultura, personas, transparencia, administración, reclutación, tecnología, equipo. Las cosas que recalcan más son cultura, personas, alineamiento, pero veo que tiene evolución. Detengámonos aquí y hablemos de cuáles son los puntos clave aquí. Podemos ver que personas, cultura, alineamiento, transparencia, liderazgo, involucramiento por parte de la gerencia, son cosas que recalcan las personas. Muy bien, muy bien. Entonces creo que ya abarcaron uno de los puntos salientes, porque
Las personas son lo primero en cualquier transformación ágil, así que dieron justamente en el clavo. Ahora, ¿qué es una empresa ágil? Veamos el primer punto, que casi todos, por suerte, contestaron. Las personas. Eso es lo primero en una transformación ágil. Un paso es sobre personas involucradas. Cuando hablamos de una empresa ágil, es una empresa donde las personas están involucradas y las personas les importa tener una interacción relevante entre ellos. Se pueden utilizar distintos métodos, técnicas que son sumamente útiles, pero solamente son complementarios. Usted no puede sustituir personal involucrado que colabora. No pueden ser sustituidos por meras herramientas o técnicas. Entonces, un componente clave, el componente clave en cualquier empresa ágil es tener personas involucradas que colaboran, que tienen interacciones relevantes entre ellas. Entonces, ese es el primer componente. El siguiente componente es enfocarse en valor para el cliente. Entonces, cualquier empresa ágil tiene que garantizar que las personas que están trabajando en una empresa ágil entiendan lo que hay, el porqué de su empresa, por qué hacen lo que hacen. Las personas deben de entender qué es lo que quiere el cliente y por qué el cliente lo quiere. La organización entera, quien sea que sea parte de la empresa, debería de poder reconocer cuál es el dolor que siente el cliente y cómo ese dolor, cómo ese problema puede ser aliviado. Entonces, cuando hablamos de empresas ágiles, el enfoque principal es identificar qué es importante para el cliente y no para sí mismos, no para las personas que están creando el producto, es sobre lo que es importante para el cliente. Entonces, esto es importante. Y lo tercero es una mejora continua. Para una empresa ágil, retarse constantemente y mutuamente. Y realmente eso no es algo nuevo. Retarse continuamente es mejorar continuamente. Cada día hay una mejora continua. Pequeña, puede ser a nivel de equipo, o puede ser a nivel de programa, o puede ser a nivel de la cartera. Esta pequeña mejora es suficiente, pero debería de ocurrir continuamente. Y en una empresa ágil, la mejora nunca se acaba. Es un proceso continuo. La agilidad, es un estado mental, no un proceso. De hecho, una empresa ágil nunca va a dejar de convertirse en una empresa ágil. Siempre va a tratar de innovar, tener nuevos pensamientos, ideas. Por eso pueden ver que hay una necesidad de tener cultura ágil que va en mejora continua. Aquí en Singapur, donde trabajo, he visto una de las mejores marcas en Singapur. Comenzó su viaje ágil en el 2010 y siguen buscando coaches ágil para seguir mejorando. Entonces, esta mejora continua es como desayuno, almuerzo y cena. Es algo continuo de todos los días. Y luego, la parte empírica. Esto tiene que confiar en la información que podamos realmente ver, información tangible, información validada inmediatamente. No es pura teoría ni hipótesis. Todo mundo es libre de proponer ideas y utilizar los principios del empiricismo. Podemos implementar, validar y aprender del lado humano. Lo siguiente es adaptabilidad, que es que la empresa ágil entienda que no saben qué aspecto tiene el futuro. Se sienten cómodos. Saben que el futuro es incierto, se sienten muy cómodos. Entonces, ¿qué hacen?
para lidiar con esa incertidumbre. Tratan de predecir lo impredecible. Ya es impredecible. ¿Y cómo puedes predecirlo? No hay forma, no hay punto en tratar de colocar esfuerzos significativos. Pero, ¿qué hacen? Siempre suponen que hay desconocidos. Y entonces la mejor forma de lidiar con esas situaciones inciertas, impredecibles, es diseñar la organización en forma tal que pueda adaptarse y recuperarse rápidamente. Entonces la organización debería de estar moldeada en forma tal que pueda reaccionar rápidamente en lugar de tratar de resistir a esos eventos inesperados. Entonces, esa es la adaptabilidad. Lo último es la sostenibilidad. La gente piensa, ok, ¿cuándo es que se va a llevar a cabo la transformación ágil? Entonces, la agilidad de la empresa no es un arreglo rápido. No, es un cambio permanente. No es una curita sobre una raspón. No estamos tratando de colocar una curita. No, lo que estamos tratando de hacer es crear un sistema operativo que sea permanente, que pueda reaccionar o responder a eventos inesperados. Es realmente algo a largo plazo que debe de mantenerse. Entonces, involucrar a las personas, valor para el cliente, continuidad y mejoría, pensamiento empírico, adaptabilidad y sostenibilidad. Y tenemos que definir qué aspecto debería tener una empresa ágil. Una empresa ágil es esencialmente una organización que abarca personal involucrado, quienes continuamente van a trabajar en entregar valor al cliente y se van a enfocar en continuamente mejorar la forma en que trabajan y utilizan información empírica para abrazar el cambio en manera sostenible. Y así es como lo pintaría, desde personal involucrado hasta la sostenibilidad. Entonces, estos son algunos de los componentes claves que debemos de tener a mente previo a buscar una empresa ágil. Entonces, como lo mencionó claramente Mike Cohn, la meta no es volverse ágil. La meta es entender cómo ser más ágil. Una cita sencilla, pero muy potente. Mike Cohn. Esto es el 15º reporte de estado de agilidad. Y no sorprende que los hallazgos de este año indican que hay un importante crecimiento en la implementación de ágil dentro de los equipos de desarrollos de software, que ha incrementado de 37% en el 2020 a 86% en el 2021. O sea, ha más que duplicado la cantidad de equipos de software que están implementando ágil. Ha duplicado o más en el último año, principalmente, tal vez porque por COVID, la gente está apalancando el trabajo remoto, etcétera, etcétera. Algo importante que podemos ver, esto es algo que podemos ver a nivel de desarrollo de software. Ágil se hace mainstream, se hace popular. Dice que hay un incremento constante. Hay un incremento constante en el número de organizaciones que implementan mejores prácticas y procesos ágil, tanto dentro del desarrollo e inclusive dentro de grupos que no son de TI. Entonces aquí yo podía ver que hay una buena cantidad de interacción para implementar ágil en áreas de finanzas, recursos humanos, mercadeo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de empresas ágiles, no hay que restringirse al equipo de desarrollo, sino que también hay que garantizar que toda la organización, toda la empresa sea ágil. Bueno, obviamente, el eslabón más débil será siempre el más fuerte de nuestra cadena, ¿no? Entonces, es importante garantizar que no sea solamente el equipo de desarrollo, sino también los otros equipos. Y podemos ver que en el último año o dos
ha aumentado a más de 80%. Habiendo dicho eso, no es como que no ha habido retos, no es que ha sido facilísimo la implementación de Ágil en las organizaciones, porque tiene sus propios retos. Entonces dicen que 46% de que hay inconsistencias en procesos y prácticas. Dentro de la organización ha habido inconsistencias en distintos dominios y divisiones donde los procesos entran en conflicto. Choques culturales. La cultura ágil espera que la gente sea organizada, pero también puede ser que la estructura cultural sea de comando y control. Una resistencia al cambio a nivel organizacional. Mucha gente resiste el cambio. Entonces son indicadores del reporte Estado de Ágil, el 15º reporte. Entonces sí hay retos, pero a la vez la implementación ha incrementado exponencialmente, no solamente en los distintos equipos de desarrollo, pero también en equipos de finanzas, recursos humanos y mercadeo. Y Ágil, pues, algo muy importante. Ahora, cosas que tenemos que hacer. Lo interesante aquí es cuando están implementando algún sistema de gestión de cambio, y Agile es un sistema de gestión de cambio, necesitamos involucrar varios actores clave. Y lo que me gustaría entender de parte de ustedes es que en su experiencia, ¿cuáles son las distintas características o personalidades que encuentran en su viaje de transformación ágil? Entonces pueden utilizar el mismo Menti. Y yo espero que la diapositiva haya cambiado. Entonces, ¿cuáles son las distintas características de los sectores claves que experimentan este viaje transformador? Distintos tipos de personalidades. Entonces, por ejemplo, si fueran a referirse a personas, ¿cómo hablarían de esa persona? Entonces va a tener unas respuestas, ya los veo en el Menti. Vamos a analizar la investigación en un minuto o dos, porque tenemos participantes. Tal vez voy a necesitar ayuda cuando comience a leer los resultados. Voy a comenzar a leer los resultados, pero creo que voy a ocupar un poquito de ayuda con la traducción. Ok. Gracias.
Permítame compartirle los resultados. Entonces, ¿qué recalca? Always say no, very busy, open to change. Siempre diga no, muy ocupado, resistentes al cambio. ¿Estamos de acuerdo que la resistencia al cambio, esas son personas? ¿Cuál es la gran ¿qué significa resistencia al cambio? Translate in English. The big one is change. La grande es resistencia al cambio. Right. Resistencia al cambio. And cerrados means this one. Close mind. Cerrados is closed mind. Y eso significa cerrados. To change, closed mind. Resistencia al cambio, cerrados. I think we got almost like 30. Excelente. Tenemos ya unas 37 respuestas. So what I'm going to do is for the I've kind of tried to Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a tratar de segregar into 5 different a los actores clave en 5 distintas categorías try to map that with the Money Heist characters. y voy a tratar de mapearlos con personajes de la Casa de Papel. Disculpen, hay algunos personajes que son similares, pero traté de lo mejor de distinguirlos. Entonces, veamos. Let me switch back. Permítame retroceder. The first one is the La primera es combativos. Combativos son personas que vienen con los tacos de frente, que son un poquito aterradores, amenazadores, son realmente muy controladores y suelen intimidar con muchas preguntas, no escuchan, son personas que atacan a usted individualmente, a veces se pasan de la raya y atacan sus características personales también. Entonces son estas las características de una persona combativa. Son personas que siempre están bombardeándole con críticas, se meten en pleitos, discusiones. Estas son algunas características. Y lo que hacen también es que tratan de lograr objetivos a corto plazo a expensas de una relación. Pierden la relación, pero con tal de lograr la meta a corto plazo. Entonces, estas son características de las personas combativas y violentas. ¿Y cómo se responde a ellos? Usualmente lo que digo es, hay que darles un poquito de tiempo. Darles un poquito de tiempo y también traten de captar su atención. Entonces, no tienen que ser sumamente amables con ellos. Uno puede conseguir la atención como quiera. Puede tratar de captar su atención. Tal vez uno puede llamarlos por nombre o ponerse a la par de ellos y mantener contacto visual y declarar sus opiniones. Esto es lo que pienso al respecto. No hay que discutir. No hay que discutir con ellos ni interrumpirlos. Y también hay que estar listos para ser amigables con ellos cuando sea el momento. Entonces, busquen estas características. Si son personas muy bully o muy controladores, el personaje que puedo asociarlos con es Berlín. Berlín es el personaje que viene a mente. Es una persona bastante inteligente, pero a la vez es un bully, intimida a la gente. Tiene características de liderazgo y es muy inteligente. Si se encuentra personas como esta, ya sabrán qué hacer. Entonces, ya saben. Eso es más que todo sobre el primer personaje. The complainers, right? These people are like they moan like a hell. Tenemos a los que se quejan de todo, les encuentran la culpa de algo a todo. Son personas que están a la defensiva y tal vez a veces puedan tener una queja legítima, pero eso es en la minoría de los casos. Y en realidad no quieren solucionar las cosas, lo que quieren es continuarse quejando porque las quejas hacen a las personas alrededor que se pongan a la defensiva. Y algunos de las personas que se quejan, algunos de estos personajes, piensan que ellos no tienen poder y también piensan que son perfectos. Entonces, por estas
por este tipo de características. Ellos esperan que son perfectos en todo, así que tienden a quejarse de todo. Ellos son personas que tal vez son preceptivos también. Y esas son algunas de las características que podemos encontrar como las personas que se quejan de todo. Así, lo que podemos hacer ante este tipo de personas, podemos prestarles atención para escuchar cuáles son sus quejas, aunque esto nos haga sentir tal vez culpables o nos haga perder la paciencia. Y también podemos reconocer lo que ellos dicen y luego tratar de decirles, bueno, esto es lo que ustedes sienten, etcétera. Y si es algo que no es válido, ustedes tampoco se tienen que estar de acuerdo ni disculparse. Tiene esta tendencia que tienen las personas de alejarse de la resolución de problemas y tienen que cambiar esta mentalidad de este modo de estar siempre tratando de resolver. Y ustedes pueden preguntarle a las personas, bueno, cómo quieren manejar esta discusión, cómo quieren que sigamos con el diálogo, porque esto lo podemos llegar hasta cierto punto. Y ¿cuál personaje, si ustedes vieron La Casa de Papel, cuál es el personaje que ustedes identificarían dentro de la serie La Casa de Papel como el que más se quejaba? ¿Quién creen ustedes? Joana nos dice que ponen a las personas a la defensiva, sí, pero ¿quién es el personaje que representa este papel en la serie La Casa de Papel? Tokio. Aquí nos dicen que Tokio. Ya veo que todos nos dicen que Tokio. Otras personas dicen que no vieron la serie. Bueno, pero es mi interpretación y todos pueden tener una interpretación distinta, pero para mí el personaje, para mí es Arturo. Bueno, su nombre es Enric, pero Arturo me parece que es el que calza con este personaje, al menos personalmente, porque me parece que se quejó de todo. Pero bueno, es la imagen que nosotros podemos tener en nuestra mente. Así que el siguiente es el tipo de persona que es fácil lidiar con ellos porque son sinceros, nos prestan apoyo, pero básicamente van a estar de acuerdo con cualquier cosa que usted diga. Quieren ser amigos de todas las personas porque ellos quieren a todo el mundo, pero también les encanta la atención, les gusta que los vean. Es el tipo de persona que quiere sentirse bien y hacer a otros sentirse bien. Pero el problema es que a veces están de acuerdo con todo, pero en realidad no es algo que ellos den a los demás. Ellos siempre dicen sí, 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 pero en realidad no van a escuchar un no de ellos porque no quieren que, que nadie se desilusione de ellos y ellos, ¿cómo podemos responder ante ellos? Bueno, tal vez vamos a tener que pensar un poco si le decimos nosotros que sí o ellos nos responden siempre que sí, tenemos que pensar en realidad cuáles son los hechos subyacentes o cuáles son el tipo de problemas que esta persona tiene o tal vez están tratando de probar la relación con ustedes. Así que cualquier cosa que los desanime o los desilusione va a tener un impacto, va a tener este impacto fuerte en la relación y también quieren que usted se preste muchísima atención para que ellos puedan explicarse más y ustedes también de esta forma, antes de que ustedes les pidan algo, ya ellos dicen que sí, pero en realidad no lo cumplen. Y hay mucha gente de este tipo en nuestras culturas que están de acuerdo con todo, pero que al final del día en realidad nos terminan desilusionando. ¿Quién creen ustedes que era el personaje que representaba esto? ¿Cuál de los personajes de La Casa de Papel? Bueno, esta es mi opinión. Obviamente todos podemos interpretarlo de forma distinta. Tal vez Denver. Joana nos dice que Denver también.
Bueno, estoy seguro, casi seguro que la mayoría de ustedes lo vieron, pero ¿quién creen ustedes que era el que todo decía sí, 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 todo sí? Era como una imagen paternal. ¿A quién se les ocurre? Bueno, yo pensé que era Mascot. Bueno, aunque su nombre real es Paco, pero en cierto modo yo sentí que era una persona sincera, que era muy amable, no quería eh, desilusionar a nadie, pero bueno, tal vez yo pensé que este calzaba más con este tipo de persona, pero él sí cumplía. Pero cuando nosotros pensamos bueno, vamos a continuar. Ahora son los sabelotodos. Las personas que vieron La Casa de Papel pueden captar esto rápidamente. ¿Cuál es la persona aquí que lo sabía todo? Estas personas son muy listas, a veces son tediosos, complejos también, y también les gusta que se les reconozcan todas sus capacidades, destrezas, pero parece que están seguros de todos. Les encanta decir el plan A, el plan B, si algo sale mal, ellos siempre tienen la solución, pero les gusta dominar también las conversaciones y les gusta ser el centro de atención. Así que a veces les gusta comunicarse de forma como si estuvieran hablando con un niño. Es la gente que les dice, bueno, yo ya tengo 10 años de hacer lo mismo, así que yo se lo puedo explicar y nos van a decir qué tan buenos son haciendo las cosas. Y entonces empiezan a tratar a los demás como si ellos lo saben todos. Así que también a veces son personas que podemos decirles, llamarles bullies. Ese es el tipo de persona que nosotros podemos encontrar en la alta gerencia. Son los tipos matones, pero también tenemos que prepararnos muchísimo antes de hablar con ellos, revisar todo, ver que todo sea preciso. Tenemos que tener los hechos, datos, no opiniones. Y si nosotros no estamos de acuerdo con ellos, podemos utilizar una forma de cuestionarlos. Y como el último recurso, lo que podemos hacer, si todo falla, como el último recurso, nosotros podemos ser como subordinados de ellos, como diciéndoles, sí, está bien, sí, ya sé que usted lo sabe todo. Así que podemos empezar de esta forma a construir una relación con este tipo de personas. Y ahora, ¿cuál personaje de La Casa de Papel piensan ustedes que era el todo? Por supuesto, el profesor. Así que Sergio, en realidad se llama Álvaro, y ese, ya, aquí yo creo que todos lo adivinaron. Y luego tenemos al indeciso, que me parece muy interesante también. Así que ese tipo de personaje, vamos a ver cómo lo definimos. Fue muy difícil para mí encontrar este dentro de La Casa de Papel. Así que, bueno, para mí fue el más difícil de encontrar en realidad. Bueno, ¿qué hacen? Ellos traen entre inyectar sus diferentes puntos de vista y son perfeccionistas que traen de salirse de este síndrome de perfeccionistas. Ellos siempre están posponiendo la toma de decisiones y también tienen a veces dificultades para comunicar sus sentimientos. No son muy buenos con el lenguaje corporal y también evitan el contacto visual. Les gusta hablar, pero tal vez van a usar ciertas frases cortas. Entonces, como que se nos pierde la información y es muy difícil establecer una comunicación con ellos. Y para este tipo de personas, lo que nosotros podemos hacer, si es difícil abordar este tipo de personas, ustedes pueden compartir con ellos sus opiniones honestas, sinceras, decir, por ejemplo, bueno, en realidad no entiendo qué es lo que usted quiere decir con eso.
Y utilizando el coaching, ustedes también podemos tratar de ayudarles a resolver sus problemas. También a veces nosotros nos convertimos en parte de este problema y nos es difícil aceptar esto. Así que es algo que tenemos que analizar si somos parte del problema. Y si es el caso, entonces tenemos que buscar cómo podemos lidiar con esto. Y también tenemos que buscar por signos de molestias, de enojo. ¿Y quién creen que es el personaje? Vamos a ver si alguien logra saber quién es esta persona que siempre está posponiendo las decisiones, guardándose la información. Y es difícil para mí encontrar este papel, este personaje en la Casa de Papel. También son personas que son como introvertidos. ¿Quién creen ustedes que representó este tipo de papel en la Casa de Papel o este personaje? Bueno, les voy a decir cuál es el que yo considero. Tal vez no sea el correcto, pero es Tomayo. Fernando es un nombre real. Y a mí me parece una persona que pospone las decisiones y se guarda la información. Y estos son los 5 tipos de personajes que encontramos en la transfirmación. Tenemos a Berlín, Arturo, Masco, el profesor y Tomayos como parte de este proceso de transformación. Y es importante para la administración. También lo vamos a dejar aquí, tal vez. Ahora, ya ustedes entienden la métrica y ahora queremos ver cuáles son las cosas que nosotros vamos a poder elegir para que ustedes de esta forma puedan medir si esta transformación ha sido exitosa o no. El principal principio, les voy a dar 4 de ellos cuando elijamos las métricas. El primero es que menos es más, lo cual significa que tal vez tenemos unas cuantas métricas, pero no demasiadas. Porque si tenemos demasiadas, le damos tanta información a las personas que entonces es como los sobrecargamos, los abrumamos con la información. Entonces yo creo que de 4 a 6 es suficiente. Luego la clave es la evolución, así que no nos vamos a quedar con las mismas métricas para siempre. Cuando vayamos progresando con la transformación, tenemos que ver las tendencias, el estado actual y futuro para que podamos cambiar la métrica. Y les podemos permitir evolucionar para asegurarnos de ser siempre relevantes. El tercer punto es que la tendencia es nuestra amiga. En las compañías tenemos que continuar evolucionando, así que cuando tengamos las métricas, vamos a ser muy buenos con todos los números absolutos, pero también tenemos que ver si las tendencias son a la alza, a la baja. Y los ejemplos típicos pueden ser, por ejemplo, que un grupo está en producción y lo están revisando de las 100 a las 90, luego de 90 a 80, y luego tenemos otro equipo que está reduciendo de 7 a 6 y de 6 a 5. Si ustedes ven los números reales, entonces el equipo A ha reducido 20 defectos, de 100 a 80. Entonces han mejorado en un 20%. Y el equipo B se redujo de 7 a 5, que vendría en este caso a ser 2 defectos, pero porcentualmente podemos ver que esta es una tendencia que tiene un porcentaje más alto, que puede llegar hasta un 28%. Así que aquí los números, bueno, tal vez lo ven como muy complicado, pero tenemos que ver cómo podemos relacionarlo con las tendencias. Y finalmente, la totalidad es mayor que la suma de las partes. Entonces, no nos enfoquemos solamente en una métrica demasiado, porque siempre tenemos que tener 5 o 6 métricas para ver cómo las podemos combinar para poder entregar un valor. Y un ejemplo típico en este caso es que ustedes pueden aumentar la calidad de, no sé, de 95, 96 a 99%, y al aumentar la calidad, entonces inherentemente ustedes van a aumentar también
Esto se va a representar en la producción y tal vez va a tomar más tiempo porque se han enfocado demasiado en la calidad, quieren que sea la máxima. Pero también ustedes están aumentando otras cosas, por ejemplo, el tiempo de salida al mercado, y lo van a hacer no con buena calidad, sino con excelente calidad. Así que estos son algunos de los 4 principios y es un enfoque que ustedes tienen que tener. Así que si a mí me preguntan, les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las métricas que su organización tiene actualmente? Tal vez se pueden escribir aquí en el chat cuáles son las métricas que utilizan ustedes para medir el desempeño de la organización. Pueden escribir aquí cuáles son las que están utilizando actualmente. NPS, OKR, los KPIs o los indicadores clave de desempeño. NPS, muy bien, porque a eso vamos a pasar. Ahora vamos a hablar precisamente de algunas de las métricas que yo utilizo, que me parece que los pueden beneficiar. Tenemos que construir lo correcto. Y esto es lo que el cliente quiere. ¿Cómo lo vamos a saber? Con el sistema NPS. Ustedes le pueden preguntar al cliente del 1 al 10 cuánto recomendarían el producto a un amigo o colega. Y si nos dice 1, bueno, no lo voy a recomendar. Y si me contesta 10, es que sí. Las personas que dicen 9 y 10, entonces van a ser nuestros promotores. De 7 a 8, ese promedio, pero cualquier cosa por debajo son los que no nos van a apoyar. Así que van a ser los detractores. Así que esto es importante porque tenemos que ver qué tan fuerte los clientes sienten acerca de nuestros productos. Más allá de esto, están arriesgando la reputación si van a recomendar el producto. Entonces, ustedes no van a recomendar a un colega o un amigo algo que en realidad ustedes sientan que les ha dado un 100% de satisfacción. Luego tenemos el índice de uso de los consumidores o del cliente. Así que aquí estamos desarrollando una aplicación para poder saber con cuánta frecuencia y cuántas personas, cuáles son las páginas a las que se conectan, este tipo de cosas. Luego tenemos el porcentaje de ventas de nuevas ofertas. Esos son datos relacionados con la innovación y esos son los últimos 4 trimestres para saber qué ventas han aumentado con las nuevas ofertas. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuáles fueron los productos y si la gente no reacciona a estas nuevas ofertas, hay que hacer cambios. Y también la participación en el mercado. Y estos son algunos, nuevamente, es una sugerencia, no una recomendación. Son algunas de las cosas que pueden ustedes tomar en cuenta cuando están tratando de hacer lo correcto. Y luego tenemos que crear esas cosas de la forma correcta. Una vez que ya sabemos qué queremos entregar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí, si hay algo que le gusta al cliente, ¿lo estoy haciendo bien o no? Algunas de las medidas están en MTTR, el tiempo promedio que necesitamos. Después, por ejemplo, de un problema en producción, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar de tiempo? Por ejemplo, hace 2 meses o 1 mes, y cuánto nos va a tomar regresar, cuál es el tiempo promedio de recuperación. Entonces, entre más tiempo significa que estas dificultades técnicas, este tipo de cosas son mayores y vamos a necesitar más tiempo para solucionarlas. Entonces, aquí estamos relacionados con esta deuda técnica. Y si esto es muy alto, entonces ustedes pueden medir cómo se recuperan. Luego, la satisfacción de los empleados. Ustedes pueden tratar de saber si todos están satisfechos, si la gente de producción, etcétera, porque van a trabajar mejor. Y finalmente,
si lo estamos haciendo a la velocidad adecuada, de la forma adecuada, pero tenemos que pensar bien si todo es óptimo, cómo podemos medir el tiempo. Tenemos que hacerlo en forma directa con una métrica simple. Tomamos los tiempos. Si hemos podido satisfacer la demanda, tenemos que ver el tiempo de espera o el plazo de entrega. Este es el tiempo que nos va a tomar. Es una métrica muy simple, pero es muy poderosa. ¿Por qué? Porque esto nos va a revelar cómo estamos funcionando con el sistema, si somos ágiles y podemos descubrirlo con los tiempos de entrega, porque nos va a decir cuánto tiempo vamos a necesitar para hacer la entrega de forma precisa, y eso está relacionado con la optimización. No es de todo hacerlo rápido, también puede ser un poco más lento, pero tal vez dependiendo de la calidad. Así que hay cosas que necesitan más tiempo. Así que esto es una métrica muy poderosa, el plazo de entrega, y nos va a ayudar mucho para ver cómo podemos utilizarla como una herramienta para el manejo, para saber exactamente cuál es el valor, determinarlo, etcétera. Cuando tenemos los clientes, por ejemplo, cuánto tiempo necesitamos en producción, cómo podemos reducir estos tiempos de plazo de entrega, dónde están los cuellos de botella, quién está colaborando, quién no. Y esto es algo que nos va a impulsar todas estas discusiones, y también cómo vamos a poder definir la frecuencia del despliegue o de lanzamiento. Cuando tenemos un impedimento, tal vez una persona nos dice, bueno, esta característica en particular es algo con lo que no se ha cumplido, cuánto tiempo vamos a necesitar, un mes, cuántos días, cuántas horas vamos a necesitar. Así que estas métricas nos van a ayudar a hacer las cosas a la velocidad correcta, y luego tenemos que asegurarnos que estamos entregando lo correcto, luego haciéndolo de la forma correcta y a la velocidad correcta también. Así que ustedes tienen que elegir apropiadamente las métricas. Aquí pueden ver los reportes, el reporte Agile. Aquí podemos ver la satisfacción del cliente, el valor del negocio, los objetivos logrados, la entrega a tiempo, calidad, productividad, cultura organizacional, etcétera. Bueno, esto era precisamente lo que yo quería compartir con ustedes para que puedan aprender un poco de cómo manejar a la gente, cómo pasar por el proceso de transformación. Siéntanse en libertad de conectarme, contactarme, y no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta ahí que esté dando vueltas que querramos aprovechar? We have just few minutes because we have to leave this room, so I'm asking for... Tenemos muy poco tiempo, así que quisiera saber si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Ramohan en este momento? Sorry, Vanessa, I couldn't understand. Yes, I'm sorry. Here in the chat we have one Aquí en el question. chat tenemos una pregunta que nos dice un ejemplo cómo administrar y medir una métrica de deuda técnica. Por lo general, yo utilizo lo que se llama el SONAP. Es una aplicación que se llama Sonar y me ayuda con este tipo de cosas. Por ejemplo, para medir la complejidad, etcétera, qué tan difícil va a ser la estructura que estamos utilizando, y me presenta este tipo de indicadores y problemas. Así que ustedes pueden modificarlos, y esto nos puede ayudar como una herramienta administrativa, y así podemos explicar también exactamente qué pasaría si nosotros no solucionamos esta deuda técnica. El ejemplo que yo utilizo siempre es, por ejemplo, que cuando se nos empiezan a apilar las cosas en determinado punto, esto es lo que nos va a afectar los productos. Así que nosotros tenemos que encargarnos de esto, resolverlo a tiempo para antes de que explote. Muchas gracias.
Ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación. Me preguntan si usted podría compartir las diapositivas de la presentación. Sí, se la voy a enviar a Miguel después de la llamada, si les parece. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Ahora le damos espacio a la siguiente charla. It was a pleasure. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Talk to you later. Bye bye. Take care. Great. Gracias Thank por la oportunidad. Cuídense.